Buenos días, que el Señor les bendiga. Son las 5 de la mañana aquí, ¿verdad? Y eh, quería compartir algo con ustedes, ¿verdad? Como pueden ver, el tema que puse fue mi testimonio, ah, el cual, ¿verdad? Que yo no creo haberlo hecho esto antes, ¿verdad? Pero es bueno muchas veces, ¿verdad? Dar el testimonio de uno, de lo que sucedió, ¿verdad? Antes que el Señor me salvó, ¿verdad? Eh, Prácticamente ustedes ven un milagro de Dios, ¿verdad? Eh, Soy un milagro de Dios, ¿por qué? Primero, ah, yo, yo tengo tres problemas muy grandes, ¿verdad? Que siempre peleo, ¿verdad? Pero gracias al Señor que estoy con vida y su misericordia, ¿verdad? De haberme salvado, ¿verdad? Antes de haber reconocido, ¿verdad? Los problemas que tengo, ¿verdad? Aunque ahora no, no me preocupo, o sea, claro, tengo que cuidarme, pero no me preocupo ya si el Señor eh, me lleva, ¿verdad? Ya no exista ya en esta tierra. Yo tengo en la actualidad, ¿verdad? Primero, tengo problemas con mi columna, ¿verdad? Se llama lower back. eh, es la parte, ¿verdad? Ya casi a la colita, ¿verdad? Que decimos. Es ya casi la última vértebra. Yo tengo los nervios, ¿verdad? Siempre son afectados porque yo por cometer una tontería, ¿verdad? De enseñarle a otras personas que yo podía levantar algo pesado, así de la nada, ¿verdad? Yo quise presumir y en ese instante sentí algo, ¿verdad? Que se desprendió porque lo sentí y quedé con problemas. Ah, Pasé una vez, les voy a decir sinceramente, 8 meses en cama, en cama sin poder levantarme. Eh, Fue muy duro, ¿verdad? Porque yo sentí que no iba a volver a caminar. Yo no conocía al Señor, ¿verdad? Eh, yo había escuchado, claro, me había ah, yo nací eh, en el ambiente de conocer al Señor, pero solo escucharlo, pero no conocerlo realmente, ¿verdad? Porque en la iglesia donde iba yo, ¿verdad? Yo no digo esto para atacar a nadie, sino es la verdad. Aquí solo se hablaba de Jesucristo, pero se hablaba de la gracia y se hablaba de las obras, entonces esto me confundía mucho. Eh, no entendía, ¿verdad? Porque cuando se habla de la gracia, gracia es un regalo inmerecido, ¿verdad? Que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Este regalo se lleva a las personas, es un regalo, ¿verdad? Se ofrece, la persona decide de aceptarlo o no. Entonces, yo no podía distinguir cuál, cuál es la manera, porque esto me llevó a la confusión de que es un regalo, pero tengo que hacer buenas obras para ir al cielo. Entonces, yo me examinaba y decía, pues, ¿y si peco todos los días? No soy bueno. Y entonces mi mentalidad, ¿verdad? Estaba, ¿de qué sirve si voy a pensar de esa manera? E ir al cielo, ¿quién va a ir al cielo así? ¿Verdad?
mi mentalidad, ¿verdad? Bien ocupada, mi mente muy, perdón, muy ocupada, ¿verdad? Entonces dije yo, si no quiero ser hipócrita, mejor como yo voy a aceptar, ¿verdad? Como es, ¿verdad? Eh, si, si voy a pecar, ¿para qué voy a ser hipócrita? Entonces mi vida pues continuó, ¿verdad? En esos momentos de dolor, ¿verdad? En mi columna yo no, lo único que pensaba era eh, qué va a pasar, ¿verdad? Yo estaba solo, no tenía ningún familiar cerca, ¿verdad? Yo estaba en ese tiempo en Vermont. No sé si, bueno, hagan su cuenta, ¿verdad? Que este es el mapa de Estados Unidos, ¿verdad? Aquí podemos, aquí, ¿verdad? California, ¿verdad? Aquí, California. Digamos que está México. Yo estaba aquí. Vermont es aquí, con la frontera de Canadá. Pero está lejísimo. Nueva York está aquí. Entonces yo estaba aquí este lado, ¿verdad? Estaba demasiado lejos mi familia en California, imagínense. Son 4 días manejando para llegar ahí. Pero bueno, en esa soledad, ¿verdad? Yo me ponía a llorar, ¿verdad? No quería llamar a nadie para no preocupar. Y la verdad pues que no tenía, ah, en ese tiempo tenía amistad, pero una amistad, ¿verdad? Que no, o sea, no es una amistad muy cercana porque no me llamaban cómo estaba ni nada de eso, ¿verdad? Pero bueno, el otro problema, ¿verdad? Bueno, para cortar, ¿verdad? No ir tan lejos. Ese es uno de mis problemas que tengo todavía, el dolor en la columna. Eh, yo tenía 25 años cuando me, me fracturé, ¿verdad? Pero le doy gracias al Señor, ¿verdad? Porque por su misericordia me puso en mi corazón que continuara moviéndome, ¿m? Sin saber. Entonces yo continué jugando baloncesto despacio, ¿verdad? Estaba yendo a fisioterapia. Y bueno, el terapista me dijo, el psicoterapista me dijo que iba a tener problemas, ¿verdad? Cuando el clima cambiara, porque no me acuerdo cómo que se llaman los joints, o sea, las partes, ¿verdad? Las articulaciones, siempre se van a inflamar, ¿verdad? Porque más por el problema que tengo. Entonces yo continué, ¿verdad? Gracias al Señor por su misericordia que me mantuvo con vida. Ah, el dolor fue mi hermano porque tenía una disciplina, ¿verdad? De hacer estos ejercicios todos los días, jugar baloncesto. Y bueno, otro problema que tenía yo era, creo esto de nacimiento. Yo recuerdo que a la edad de 11 años yo me acerqué a mi papá y le dije, mire, yo escucho que me silba. Y yo le decía eso, ¿verdad? Y me dice, no, estás loco, anda a jugar o lo que sea, ¿verdad? No me quiso creer, pues, y entonces yo no puse mente a esto. Pero resulta, ¿verdad? Que yo a la edad de 18 casi 19 años, un amigo, ¿verdad? Me llevó donde una doctora, ¿verdad? Que era la mamá de uno de nuestros amigos. Y dicho y hecho, ¿verdad? Me dijo la doctora, mira, no sabías que vos tenés asma. Y me dio, ¿verdad? Gracias al Señor me regaló un inhalador. Bueno, desde ese entonces, pues yo utilizo el inhalador. Hay como 2 ocasiones en el año, ¿verdad? Que necesito eso eh, con desesperación, ¿verdad? Para esos ataques. Y también, como tengo alergias, ¿verdad? Eso me afecta mucho.
claro, todavía, ¿verdad? Padezco de asma. Eh, Esa es la segunda, eh, pensando bien, son 4 problemas los que tengo. Bueno, ese es el segundo. El tercero se llama en inglés sleep apnea. Sleep apnea es una enfermedad. eh, Hay otras que son peores. Bueno, la mía, pues claro, yo dejo de respirar 2 veces, 2 veces cada hora o cada 2 horas. Dejo de respirar unos 5 o 8 segundos, ¿verdad? Y no respiro y de repente me levanto, ¿verdad? ¿Por qué le digo que soy un milagro del Señor? Porque a pesar de todo esto, ¿verdad? El Señor tuvo misericordia de mantenerme vivo, porque al ver esto, ¿verdad? Que me pronosticaron, ya después de ser salvo, yo le pedí al Señor, Señor, porque me siento tan débil. Yo quiero levantarme en la mañana, quiero leer, quiero orar. Yo le pedí al Señor, ¿verdad? Que qué es, qué es. Y me chequeé, o sea, todo estaba bien. El azúcar me salió un poquito alto, pero no exagerado. Pero aún así, el doctor me dijo, no, estás bien. Y entonces una amiga me dijo, mira, yo también tenía ese problema, pero yo no sabía nada, absolutamente nada, ¿verdad? Sobre la existencia de esa enfermedad. Y yo, ¿verdad? Prácticamente he tenido ese problema y yo sé que lo tengo porque yo mismo desde pequeño, como yo creo que tenía como 9 años, yo exhalaba y me probaba mi respiración y ¿será normal esto? Porque se siente, no sé, no sé. Cuando, bueno, fui a ver este doctor, ¿verdad? Que mi amiga dijo que ella recomendó, ¿verdad? Fui a ver, pasé consulta, me dieron un dispositivo que se pone en el pecho para dormir, para cuando uno duerme, el, este, ¿cómo le diría? Este dispositivo, al estar dormido, el dispositivo marca las veces, las veces que mi respiración para, ¿verdad? Entonces, bueno, lo llevé al doctor, hizo el diagnóstico y me dijo, sí, tienes problemas. Y me dice, mira, ya tenés más de 40, me dice, a los 40 años muchas personas mueren dormidos, porque muchas personas no saben que tienen este problema, ¿verdad? Y he escuchado muchos casos que hay personas que murieron dormidos, ¿verdad? Y entonces yo de repente, ¿verdad? Me, lo primero que me acordé fue el Señor le respondió, ¿verdad? Ahí está el porqué. Y la razón, el por qué yo siempre perdí energía es por esto. El doctor me dijo, mira, tienes problemas, eh, esto se resuelve y tienes que usar una máquina. Lo que sucede es que cuando cada pausa que haces de no respirar, tu cerebro actúa, ¿verdad? Rápido. Entonces, eso de sentirse que escaparse de hogar, esa era la reacción, ¿verdad? De mi cerebro, despertándome, ¿verdad? Porque no respiraba. Entonces, entonces tu cuerpo actúa, me dice, es como que corrieras en la noche, hacer ejercicio en la noche. Es como que, o sea, esa energía, ¿por qué te sientes cansado? Porque tu cuerpo está activo, ¿verdad? En la noche. Cuando yo debería descansar, mi cuerpo no descansa. Imagínense. Entonces,
Mi respiración pues no es normal. Yo necesito de esa máquina. Una máquina que se coloca, ¿verdad?, en la nariz. También hay mascarillas, ¿verdad?, que puedes también utilizarlas para la boca y la nariz. Entonces tenía que practicar la respiración cuando estaba sentado en el sofá. Me dice cuando estés sentado en una silla, me dice cuando estés acostado y vas a leer o a hacer algo. Practica, porque lo que pasa es que esa máquina, si, bueno, yo dormía estaba acostumbrado, imagínense todos estos años acostumbrado a tener la boca abierta, porque no podía respirar bien. Entonces con la boca abierta, si tienes la boca abierta, el aire sale por la boca y se escucha bien feo. Y dije, "Ah, no voy a poder dejar dormir a mi esposa". Entonces, bueno, practiqué y practiqué hasta que por fin, gracias a Dios, ¿verdad?, que dormí con la boca cerrada. Y les digo, la primera vez dormí 7 horas, después dormí 10 horas. Claro, me acosté bien temprano, y me dice el doctor, mira, me dice, hay algo bueno de que cuando ya comences a respirar bien, vas a dormir mejor, vas a perder peso, me dice. Porque cuando uno duerme bien, el peso, ¿verdad? Ah, eh, claro, ¿verdad? El cuerpo no está estresado. Entonces, yo me sentí muy alegre, me dio una gana de llorar porque dije, wow, esta es mi primera vez respirar normal, porque yo no sabía qué rico se siente. Ya sentía que mis pulmones se sentían frescos, pues, llenos de aire. Y gracias al Señor, dije, gracias Señor por proveer por esta máquina. La máquina no es barata, ¿verdad? Me acuerdo que me estaba cobrando el doctor 25, perdón, 25, $2,500 por una máquina de ese tamaño, ¿verdad? Y el por sí, ¿verdad? Las partes no son baratas. Pero dije, gracias Señor, ¿verdad? Gracias, porque tengo, ¿verdad? Un aparato, me ha proveído un aparato, ¿verdad?, para poder respirar bien. Ese es mi tercer problema. Ahora el cuarto problema que tengo. Yo padezco de varices y este dolor, para cualquiera que lo tenga, ¿verdad? Esto es horrible. Es un dolor tan grande, ¿verdad? Que lo que pasa es que mis piernas se recargan. Mi pierna izquierda se inflama, ¿verdad? Que incluso hasta mi hijo me dice, papá, la pierna de usted está bien, es gorda, más gorda que la otra. A mí me da risa, pues los niños no saben. Sí, sí, chiquito, le digo que tengo problemas. Y eh, bueno, me diagnosticaron, ¿verdad?, que tengo que sacármelas, ¿verdad? Ahora, gracias al Señor, ¿verdad?, que ha proveído el Señor sabiduría al hombre a cómo poder, ¿verdad?, eh, extraer o cortar estas obstrucciones, ¿verdad?, que hacen a las venas. Entonces por eso se llegan a recargar, se inflaman y entonces se recarga la pierna. Pero tengo que usar medias largas que se llaman calcetas de compresión, ¿verdad? Y esto hace que mi pierna no se recargue, porque esto hace que pierda energía también. Imagínense, miren cómo el Señor, ¿verdad? Yo perder energía por medio de no dormir y escaparme de hogar. Y junto con este problema de las varices, ¿verdad? Entonces, yo estoy muy agradecido con el Señor, ¿verdad? Muy agradecido. Y son 4 problemas, ¿verdad?, que tengo, y soy un milagro viviente del Señor, ¿verdad? De que estoy con vida. Ah, y para el trabajo que hago, ¿verdad? Yo soy jardinero y con orgullo lo digo, ¿verdad? Gracias al Señor, porque me encanta estar afuera, me encanta
trabajo en la lluvia, ¿verdad? Aquí vivo yo en Vancouver, Canadá. Aquí en los bosques, eh, o sea, la mayoría del tiempo llueve. Y para los problemas que yo tengo, el Señor siempre me guarda. Yo casi no me enfermo, gracias al Señor. Me ha acostumbrado el Señor a pasar en la lluvia. A veces está tan frío que tengo que cambiarme, aún en la lluvia, ¿verdad? Tengo que cambiarme guantes porque se me congelan las manos, ¿verdad? Ya como en el mes de final de septiembre, octubre, eso ya es muy duro, ¿verdad? Que todos los jardineros aquí nos quejamos, pero en ese instante, ¿verdad? Yo le doy gracias al Señor porque me provee trabajo, salud, vida, ¿verdad? Y provee todo. Quería leer, ¿verdad? Hubiera leído antes Gálatas capítulo 1, versículo 13, ¿verdad? Dice aquí Pablo, porque ya habéis oído cuál fue mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, como sobremanera perseguía la iglesia de Dios y la asolaba, ¿verdad? Aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? Hablando de su pasado y dando también testimonio. Pablo le gustaba a él hablar de su persona, pero lo que era él y ser agradecido, ¿verdad? Ah, con el Señor, glorificando el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Que eso era lo que tenía Pablo y admiro mucho su persona, pero, o sea, viendo el poder de Jesucristo, ¿verdad? Cómo transforma a las personas, cómo transforma al hombre y el hombre es utilizado, ¿verdad? De una manera tan maravillosa, ¿verdad? Por medio del Señor. Entonces, eh, yo veo, ¿verdad? Esto, cómo se cumple la palabra de Dios, ¿verdad? Que el Señor utiliza la escoria, o sea, la escoria, lo malo, lo desechado por este mundo, y el Señor lo agarra, lo pule y lo utiliza, ¿verdad? Para glorificar su nombre, ¿verdad? Eh, yo tengo problemas de memoria, ¿verdad? Y yo no, yo llegué pasé mi primer año, ¿verdad? Y no fui hasta el segundo año porque me dediqué, ¿verdad? A hacer tonterías y, ¿verdad? Arruiné mi vida, pero, o sea, para hacer algo, ¿verdad? Pero eh, ya desde que cuando el Señor me salvó, que 41 años, sí, sí, 41 años. No, perdón, 42 años, ya a los 42 años, el Señor me salvó y mi vida cambió totalmente, no, no por la manera de ser o hacer, perdón, las cosas de hacer, sino el Señor, el Señor hace un cambio rotundo en el corazón, ¿verdad? Nos lleva a la convicción el Espíritu Santo. Y el Señor a medida que nosotros vamos leyendo, ¿verdad? Después de ser salvo, creyendo en el Evangelio de Salvación, porque el Evangelio es el que nos salva. Escuchar el Evangelio de Salvación, por fe, depositar nuestra fe 100% solo en Jesucristo, es lo que nos salva. Las buenas obras vienen estimuladas, ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo. Y si un hermano desea siempre ser obediente, ¿verdad? Debemos de ser receptivos, ¿verdad? Para que nos dice el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo nos va llevando a la convicción, claro, tenemos que leer la palabra de Dios. Si no leemos, no nos alimentamos, ¿verdad? No leer es ser ignorante en las cosas del Señor, ¿verdad? El Espíritu Santo se nos es dado para acompañarnos y estar con nosotros todo el tiempo, todos los días, todos los días. El Espíritu Santo siempre nos recuerda, pero la palabra de Dios nos ayuda a crecer, a entender la voluntad de Dios, ¿verdad?
Entonces, nosotros debemos de ser obedientes, ¿verdad? Al hermano o hermana que es obediente, ¿verdad? Leyendo, escuchando, ser receptivo, lo que el Espíritu Santo está diciendo, y lo hacemos. Crecemos y nos sentimos con una paz, ¿verdad? Aún en medio de las tribulaciones, nos sentimos, ¿verdad? Bien, nos da paz el Señor, nos sentimos agradecidos, nuestra vida lleva a ser un poco más fácil en medio de las tribulaciones, ¿verdad? Porque las tribulaciones a veces lloramos, ¿verdad? Nos duele, pero es menester que sucedan estas cosas, ¿verdad? Porque el Señor quiere que crezcamos. Y aquí, ¿verdad? También quiero ser claro que por medio de mi actuar, no hacerlo por mí, es por el Señor, ¿verdad? Eh, de cometer algo que al Señor no le agrada, no es de que yo no lo hago porque no voy al cielo, no. Si no hago esto, no voy al cielo, no. Eso no es una manera tranquila de vivir, porque no estamos enfocados. ¿En quién estamos enfocados? Estamos enfocados de que si no hago esto, no voy al cielo, y si hago esto, voy al cielo. Eso no es el enfoque, ¿verdad? Que el Señor quiere. El enfoque es que nosotros estemos todos los días enfocados en Jesucristo. Él es nuestro Salvador. Ser agradecido, ¿verdad? Esa es una manera de vivir en paz, ¿verdad? Conocer de dónde te sacó el Señor, de dónde nos sacó, quién nos salvó, quién pagó por nuestros pecados. Vamos a leer, ¿verdad? En 2 de Pedro capítulo 1, versículo 4 al 9. Miren qué bonito lo que dice Pedro. Muchos se van por las obras. Hay que hacer buenas obras. Claro que hay que hacer buenas obras. Buenas obras para honrar al Señor, pero no para ir al cielo. Ya el cielo ya pagó el Señor Jesucristo por los que hemos creído, ¿verdad? Los que tenemos su Espíritu Santo, ¿verdad? Que esa es la herencia que nos ha dado Él, ¿verdad? Hasta la posesión comprada. Nos compró el Señor Jesucristo. Entonces, aquí está la monedita. La monedita la pongo en el alma de uno de mis hijos. Cada hijo o hija depositada, ¿verdad? Aquí está la moneda. Yo vengo y aquí la tiene. La moneda no se pierda porque la moneda, el Espíritu Santo, ¿verdad? Esa es la paga que ha puesto el Señor. Yo compré esta alma, es mía. Yo vengo por esto, ¿verdad? Y es eterna la vida eterna, ¿verdad? La vida es eterna, ¿verdad? Entonces, segunda de Pedro, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 4 al 9. Dice así: por las cuales nos son dadas grandísima y preciosa promesas promesas para que por ellas fueseis hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que está en el mundo por concupiscencias. Vosotros también, poniendo toda diligencia en este mismo, añadid a vuestra fe virtud. Añadir a vuestra fe de lo que hemos creído, el Evangelio de Salvación, virtud. ¿Mm? Virtud, y a la virtud conocimiento. Y al conocimiento templanza, y la templanza paciencia, y a la paciencia piedad. Y a la piedad, amor hermanable, y el amor hermanable caridad. Porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora aquí, ¿verdad? Aquí está lo importante, el 9. Pero el que no tiene estas cosas es ciego y no puede ver de lejos, estando olvidado de la purificación de sus antiguos pecados. Imagínense. El que no está constante leyendo, anhelando la palabra de Dios, orando, ¿verdad? Al Señor siempre escuchar la verdad, porque hay muchos mentirosos, ¿verdad? Muchos falsos maestros, falsos pastores,
que predican doctrinas que no son del Señor, ¿verdad? Imagínense que dice aquí, ni estéril, perdón, en el 9, pero el que no tiene estas cosas, imagínense, ¿verdad? Es ciego. Por eso hay muchos hermanos que son muy carnales. Agarran la Biblia una vez a la semana. ¿Qué convicción les va a dar el Espíritu Santo? ¿Verdad? O sea, no es receptivo el hermano o hermana de lo que el Espíritu Santo quiere llevarlo a la convicción. No hay lectura, no hay alimento espiritual, ¿verdad? Pero sí desayunamos, almorzamos y cenamos. No nos olvidamos de eso, claro. A la carne la alimentamos, pero no alimentamos el alma. Entonces, no hay esa convicción. Mientras no pongamos esa parte de interés, porque el Señor no va a dar, te va a tocar, ten hambre, o darte en la cabecita, mira, ahora ten sed de la palabra, ¿verdad? Eso no va a ser el Señor. Nosotros debemos de poner ese interés, ¿verdad? Entonces, aquí dice, estando olvidado de la purificación de sus antiguos pecados. ¿Mm? ¿Cuántos se van a la obra? ¿Por qué? Porque hay negligencia. Hay negligencia y esto es así, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de pedirle siempre al Señor. El Señor siempre nos va a dar la respuesta, ¿verdad? Así es como le pedí al Señor, Señor, yo necesito saber, te pido que me enseñes qué es lo que sucede, porque me siento cansado. Yo quiero levantarme a leer, quiero orar y muchas veces me quedé dormido, sinceramente se los digo. Me quedaba hincado ahí y claro, oraba tal vez unos 10 minutos y quedaba, como decimos los nicaragüenses, jeteado, babeado, arrodillado y cuando me levanto ya tenía las piernas dormidas porque a saber, no sé cuántas veces mi esposa me vio, está ahí orando, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer orando dormido? Tal vez ore solo 5 minutos, 10 minutos o 2 minutos, no sé, pero me preocupó esto y me sentí mal. Y Señor, yo no quiero esto. Y bueno, mi, mi problema, ¿verdad? El Señor lo mostró, gracias a Él, ¿verdad? Y soy, soy un milagro en la carne, porque estoy con vida, ustedes me ven, y soy un milagro eh, en el alma, ¿verdad? Que el Señor rescató gracias al Señor Jesucristo. Soy un milagro gracias a la misericordia y al amor del Señor, ¿verdad? Ahora eh, puedo morir en paz si muero hoy o mañana, no importa. Tengo paz porque sé dónde voy, ¿verdad? Sé dónde voy gracias al Señor Jesucristo. Y eso era lo que quería compartir, ¿verdad? Con ustedes, mi testimonio. Oh, perdón. ¿Dónde acepté yo al Señor Jesucristo? Yo trabajé en un campo de golf eh, que se llama Country, sí, Petoskey Country Club Golf Course, ¿verdad? Entonces allí estaba yo. Trabajé allí 13 años y estaba manejando unas máquinas, ¿verdad? Que son tan grandísimas. Y de repente, ¿verdad? Yo tenía datos en mi teléfono ilimitados. Podía escuchar videos o sea, podía escuchar y ver videos. O sea, escuchar, ¿verdad? Porque no podía estar viendo y manejando. Pero tenía mis audífonos y de repente escuché el Evangelio de Salvación. Finalmente entendí lo que es el Evangelio. Y dije, yo nunca escuché esto. Yo no sabía que Jesucristo había muerto por todo mi pecado, que solo por fe es que yo tengo que creer. Y entonces reconocí que necesitaba al Señor, ¿verdad? En conocerlo.
realmente yo no conocía eso. Ahora, muchas implicaciones, ¿verdad? Los resultados que tenía mi corazón de no conocer el amor, ¿verdad? El amor de un padre. Eh, por eso nosotros debemos de inculcar a nuestros hijos, ¿verdad? A pesar de que se portan mal, ¿verdad? El amor, la paciencia, eh, ser, ser un ejemplo, ¿verdad? En el hogar, para que los niños no se confundan. También, ¿verdad? Gracias al Señor le doy por la misericordia, ¿verdad? De que a pesar de que no sabía nada de estas cosas, Él siempre se manifestaba de muchas maneras, ¿verdad? Para ayudarme. Me Desde la edad de 19 años, 18 años, yo pasé una juventud muy, fue muy fuerte, ¿verdad? Me impactó mucho que llegué a tener mucho odio, pero mi odio, yo no sabía lo que estaba haciendo ni entendía, pero ahora lo entiendo gracias al Señor. Y era de que yo tenía esto, ¿verdad? Porque me faltó en mi niñez y en mi juventud, ¿verdad? No, tenía mi madre, ¿verdad? Que mi madre era siempre, las madres son bellas. Era la relación con mi papá. Yo no sabía qué era el amor realmente, ¿verdad? De un padre. Entonces, hasta que el Señor me lo mostró. Y le doy gracias a Dios, ¿verdad? Que esto me lo dio a entender y de repente, ¿verdad? Bueno, al escuchar a este varón que está predicando el Evangelio, yo llegué a entender finalmente, ¿verdad? Lo que significaba el amor de de un padre, ¿verdad? Jesucristo, y morir por amor, ¿verdad? Entonces, ahora desde ese entonces, aún así el Señor fue trabajando en mí y me ha enseñado, ¿verdad? A perdonar, a tener misericordia, a pensar en los demás, ¿verdad? Porque no somos nosotros que tenemos que cambiar para conocer al Señor. Él es el que cambia. Cuando nosotros aceptamos el Evangelio de Salvación, Él nos transforma. Es el poder de Dios que nos transforma, no nosotros, ¿verdad? Entonces, el Señor nos va enseñando cómo caminar. Nos va enseñando cómo caminar y de esa manera, ¿verdad? Glorificamos al Señor cuando somos obedientes. Y bueno, ese día que conocí, ¿verdad? Lo que es el Evangelio, acepté a mi Señor Jesucristo como mi único y verdadero Salvador. Y recuerdo que en ese instante sentí un peso que fue quitado de mi corazón porque sentía peso todos los días. Lloraba hasta sin necesidad, no sabía ni por qué, pero era mi alma llena de pecados, culpa, ¿verdad? Padecía depresión y ese instante, ¿verdad? Gracias al Señor, fui libre. El Señor me quitó ese peso, fui libre y hasta el día de hoy me siento con esa carga, ¿verdad? Ya quitada gracias a mi Señor Jesucristo. Y al día siguiente, después que fue salvo, ¿verdad? Escuchar la palabra del Señor en la Biblia. La Biblia la bajé y la escuchaba todos los días. Y a veces lloraba, ¿verdad? Porque decía, wow, ahora entiendo la Biblia. Yo no la entendía. Ahora entiendo. Y me da más ganas de leer y más y más y más. Y así continué. Y mi vida ha sido así, ¿verdad? Gracias al Señor. Y debemos siempre de tener esa disciplina de darle tiempo al Señor a levantarnos. Es muy importante. Es muy importante, yo lo digo, ¿verdad? No ponerle peso a nadie, porque yo sé que hay trabajadores que trabajan en la noche, como los doctores, enfermeras, o cualquier trabajo, porque se trabaja en la noche también, ¿verdad? Y duermen en el día. Cuando se despierten, ¿verdad? Estoy hablando, cuando se despierte, sea en la mañana o en la noche. Eh, Pedirle al Señor, ¿verdad?
orar, darle gracias al Señor por abrir nuestros ojos y dedicarle tiempo al Señor y antes de acostarnos, ¿verdad? Es muy importante porque así damos la prioridad al Señor y Él es el que nos indica, ¿verdad? Él nos guía. Bueno, ese es todo, ¿verdad? Mi testimonio, como el Señor me mantiene todavía. Así que ahora tengo 47 años y gracias al Señor estoy aquí, ¿verdad? Con ustedes y que el Señor los bendiga. Y gracias por escuchar. Hasta pronto, si Dios quiere. Bye.